vamos a ver, me gustaría platicarles de algunas cosas. Creo que toda pieza comienza como un concepto, ¿no? También como algo que nos imaginamos, ¿no? A veces no logramos de inicio consolidar un concepto, pero sí tenemos algo en la mente que queremos reflejar en nuestra pieza. Y cuando me refiero también a la imaginación, no solamente es eh, en términos de acordes o melodías, sino me refiero a cualquier cosa que tengan en la mente puede ser un detonante para una pieza. Eh, ¿Por qué es tan importante que nosotros eh, tengamos esta idea del concepto y de la imaginación como el punto de partida? Bueno, no sé si en algún momento ustedes han escuchado de la lingua franca. Es un concepto que significa una lengua que todos puedan entender, una lengua que existe que todos puedan entender. Se dio en Europa hace muchos años, hace muchos siglos, el hecho de que por la existencia de tantos idiomas se tuvo que llegar a un consenso de, bueno, vamos a hablar en una lengua franca, en una lengua que todos podamos entender. Para ejemplificar eso, el inglés es la lengua franca actual, ¿no? La lengua franca actual, es decir, a cualquier parte del mundo, el idioma donde es más probable que te puedan entender es el inglés. Pero en la música el problema es que no hay una lengua franca, ya no existe. Probablemente en el siglo XVII existía, en el siglo XVI también, es decir, ciertos criterios que se compartían en toda la música occidental, como de armonía, de estructura, de forma, incluso de instrumentación. Ya no existe eso como tal, al menos no para todos los compositores, porque bueno, tan solo la fusión de estilos, la fusión de distintas fuentes de música nos hace como que podamos no estar totalmente en sintonía con los demás. Por ejemplo, para un músico totalmente académico tal vez puede ser eh, desconocido el lenguaje del rock y tal vez no puede entenderlo y tampoco puede adherirlo a su música, ¿no? Entonces, a lo mejor no digo que no lo pueda lograr, sí lo puede lograr, pero tendría que entonces conocer más a profundidad este lenguaje, ¿no? Es muy importante que nosotros desarrollemos nuestra imaginación, justamente por esta falta de lengua franca, porque nosotros ahora tenemos todo lo que se ha hecho en la historia de la música occidental y también la no occidental a nuestra disposición en internet. Es muy fácil encontrar música de distintos lugares y entonces nosotros tenemos que estimular nuestra imaginación a través de ejercicios, de retos, de estudios de composición. Y estos estudios pueden empezar con un ejercicio importante que es de improvisación. Improvisación tal vez no en el sentido que normalmente la usamos, por ejemplo, en el jazz, sino más bien una improvisación un poco más libre, en donde nosotros directamente de lo que nos imaginamos podamos, podamos escucharlo en un instrumento casi como si estuviéramos componiendo en ese momento. Es complicado al principio, pero es un ejercicio que con el tiempo puede funcionar bastante bien. También otra forma de desarrollar el concepto y la imaginación, pues es a partir de tener un título, ¿no? El título puede estar relacionado con ese concepto. El concepto puede ser cualquiera en realidad, como les decía, no solamente musical, sino la idea de un proceso, etcétera. También puede ser esto que decíamos del elemento extramusical y por otro lado la música programática. Entonces no significa que ninguno de estos esté mal, ¿no? Es decir, la música pura, la música conceptual o la música programática, sino son distintas formas de detonar la imaginación, son distintas fuentes para detonar nuestra imaginación. Entonces, esta es la razón por la que les pido a ustedes que sean muy conscientes de su proceso creativo.
¿no? Porque ya para estas alturas no hay una sola forma de componer o una forma de componer que sea correcta y otra que sea incorrecta, sino más bien tiene que ver mucho más con qué tan imaginativo es el compositor, qué tan hábil es para crear un mundo sonoro a partir de, por ejemplo, un título, a partir de un concepto o a partir de un elemento programático. Cuando hablamos de estructura, nosotros podemos aplicar los moldes tradicionales, es decir, estos prototipos que existen desde hace muchos siglos. Por ejemplo, las danzas, ¿no? Las danzas sabemos que tienen forma binaria, la forma sonata sabemos que tiene una exposición, un desarrollo y una exposición. El rondó sabemos que es un tema que es recurrente mientras se alterna con otros distintos. Estos moldes tradicionales pueden ser aplicados. Ahora, aquí viene algo importante. Esto sirve para no construir a ciegas. Nosotros no podemos empezar a construir un edificio sino nada más amontonando tabiques o ladrillos, ¿no? Es decir, necesitamos saber qué es lo que queremos construir. Necesitamos saber a dónde queremos llegar para empezar a poner incluso la primera piedra. Cuando nosotros como en la diapositiva pasada les comentaba sobre la imaginación y la falta de esta lengua franca, a veces los moldes tradicionales no son útiles para las ideas que tenemos, no tienen, no están sustentados por el concepto que tenemos. Esto es simplemente porque eh, probablemente estos moldes fueron desarrollados e inventados en una época que no corresponde con nosotros. No significa que no los podamos usar, pero hay algunas ideas que no pueden ser vertidas en estos moldes. Y aquí es donde entra este debate entre lo intelectual contra lo intuitivo, ¿no? Que a mí me parece, en realidad, no tendríamos que decidirnos por un solo lado. Creo que ambas partes son interesantes. La intuición juega un papel importante en la creatividad, pero también el aspecto intelectual nos ayuda a, por ejemplo, desarrollar estructuras y formas determinadas por el concepto. Por ejemplo, el, nosotros podríamos decir que la forma, por ejemplo, la primavera es un concepto. Vivaldi lo usó en un molde tradicional, que es el concierto grosso. Tiene 3 movimientos, cada movimiento del concierto tiene una forma que era un prototipo para la época en la que Vivaldi compuso la obra. Sin embargo, cuando hablamos del mismo concepto, por ejemplo, la primavera, pero en la consagración de la primavera de Stravinsky, vemos que la estructura ya no corresponde con un prototipo. Es una obra mucho más larga y tampoco corresponde con un prototipo o un molde tradicional porque el concepto en sí es ligeramente distinto. Porque el concepto tiene que ver con la violencia con la que la primavera irrumpe en Rusia y con este rito pagano de sacrificar a una mujer para consagrar a la primavera. Entonces, en este caso, la estructura, aunque podríamos decir que no tiene estructura, pero es que no es eso, más bien es que la estructura no corresponde a un molde tradicional. Pero la estructura está determinada por el concepto. Incluso algunos compositores hacen gráficos, es decir, hacen una especie de línea de tiempo de dónde sucederán las partes, de con qué intensidad van a suceder, con qué tipo de armonía. Esto se puede hacer simplemente como un sketch, como un borrador muy rápido de cómo nosotros queremos que sea la pieza en su totalidad. Esto es muy importante no solo para músicos, ¿no? Nosotros eh, podemos ver que casi todos los pintores hacen primero un sketch. Si van a hacer un mural de 10 metros cuadrados, pues entonces primero comienzan con un borrador en pequeño. Los arquitectos hacen primero un plano antes de construir, antes de empezar a construir. Es decir, no es algo que esté fuera de nuestra competencia como artistas y como compositores. Creo que es muy importante que nosotros tengamos una planeación de la estructura, sobre todo, como les decía, cuando no corresponde a los moldes tradicionales y a los prototipos. Si nosotros vemos, por ejemplo, los cuadernos de borradores de Beethoven,
verán que en realidad ahí no hay elementos de estructura. Él no hacía bocetos de estructura, porque en realidad la estructura de alguna u otra forma estaba de acuerdo a los moldes tradicionales de esa época. Aunque sí revolucionó la forma, por ejemplo, la forma sonata en algunas de sus sinfonías y sus sonatas, pero de alguna manera no se desvió del todo. En cambio, actualmente muchos compositores ponen mucho esfuerzo en la estructura porque ya sus conceptos no están de acuerdo a estos moldes tradicionales y necesitan encontrar una forma equilibrada, una forma clara de cómo decir sus ideas, cómo comunicar sus ideas. Otra parte importante es el lenguaje, es decir, algunos hablan de usar lenguaje tonal o de lenguaje modal o lenguaje tonal, pero a veces nos confundimos entre lenguaje y estilo. Y nada más, digo, parece muy simple esto, pero tomé algunas de las definiciones que da la Real Academia de la Lengua y vemos cómo el lenguaje aquí nos dice que son un conjunto de sonidos articulados con el que el hombre manifiesta lo que piensa o siente. Sí, es un sistema de comunicación verbal también o una manera de expresarse. También aquí nos agrega la palabra estilo en la cuarta definición, estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en particular. Es decir, es por un lado un sistema de sonidos, un conjunto de sonidos que se articulan y que nos permiten comunicar algo, ¿no? Pero por otro lado también habla de modo, de una manera de expresarse. Entonces el lenguaje es, por un lado, eh, un sistema, incluso como lo vemos como lenguaje informático, por ejemplo, la séptima definición, que dice que es un conjunto de signos y reglas que permite la comunicación con una computadora. En realidad ahí también podríamos relacionarlo con la primera definición. Un lenguaje es un conjunto de reglas también, de signos, reglas, sonidos en el caso de la música, que nos ayudan a comunicarnos. Y de la misma forma puede referirse a una manera de expresarse, que esa es la relación que hay, por ejemplo, con estilo. Estilo viene de stylus, que sería el punzón para escribir, y tiene que ver con la manera de ser o de comportarse, ¿no? Tiene que ver con el uso, la práctica o una moda. Entonces, si se fijan, el lenguaje es más bien el conjunto de reglas que vamos a usar, mientras que el estilo es la forma en que lo vamos a usar. Por ejemplo, el lenguaje tonal lo vemos a lo largo de muchos siglos, desde el probablemente siglo XVI hasta el siglo XIX. E incluso hasta el siglo XX y XXI sigue habiendo música tonal. Pero lo que sí vemos es que son estilos diferentes, ¿sí? Porque hay estilos de acuerdo a cada época. Entonces, no hay que confundir el lenguaje con estilo. Y es muy importante que ustedes tomen no necesariamente una decisión cerrada, pero sí que ustedes encuentren los criterios que van a utilizar. Es decir, ustedes pueden desarrollar su propio lenguaje. No necesita ser un lenguaje que ya exista, ¿no? Obviamente, este conjunto de reglas, de sonidos y de signos, pues puede estar relacionado con otros lenguajes anteriores, pero pueden ustedes hacer una mezcla propia que les ayude a comunicarse mejor. Y por otro lado, el estilo sería cómo ustedes van a utilizar este lenguaje y de qué manera lo van a utilizar para comunicarse. Ahora, para hablar ya más a fondo, el proyecto para este cuatri, bueno, por un lado es para ampliar cada vez la dotación para llegar a una orquesta de cámara, que es para la que la mayoría han hecho sus anteproyectos de titulación. En este caso vamos a trabajar con cuartetos o quintetos. Pueden ser cuartetos o quintetos de cuerda, de aliento y mixtos. Es decir, mezclando alientos y cuerdas. Es muy importante en el cuatri pasado, creo que en algunos casos las texturas de los tríos eran muy simples. Creo que falta un poco de profundizar en las texturas que se pueden lograr con los distintos tipos de ensambles. Entonces, para este cuatrimestre, a la par de que ustedes vayan avanzando en su proyecto y en sus piezas,
vamos a ver algunos aspectos de análisis de obras del repertorio de cuarteto de cuerdas, quinteto de cuerdas, de cuarteto quinteto de alientos o de cuartetos o quintetos mixtos, ¿no? De combinaciones de instrumentos. Porque esto es importante porque al final ver la música de otros es siempre, sobre todo de grandes compositores, es siempre muy instructivo para aprender. Y lo que también es importante, yo sé que muchos de ustedes están más inclinados por la música tonal o modal y tal vez otros con un poco más de atonalidad. No importa, en realidad nosotros podemos aprender a hacer texturas interesantes de una pieza contemporánea y aplicarlas en una pieza tonal y viceversa. Entonces, más allá de hablar en este caso del lenguaje, por ahora, en estos primeros ejemplos de análisis que vamos a hacer, va a ser más sobre la textura de estos ensambles. El primer ejemplo que vamos a ver es el minuet, un fragmento del minuet del tercer movimiento del cuarteto K575 de Mozart en re mayor. Vamos a ver aquí, este es el cuarteto. Les recomiendo que lo busquen para que lo escuchen. Pero bueno, aquí tenemos la partitura. Es un fragmento muy corto, no es la sección del minuet, la segunda parte del minuet, pero incluso aunque es una pieza clásica, ¿no? Creo que podemos aprender mucho de cómo maneja Mozart al ensamble. Si nosotros vemos, la estructura de las frases está relacionada con el tipo de textura que está utilizando. Es decir, cuando hay un reposo, cuando hay un final de frase, cambia la textura. Y en general así va a suceder, ¿no? Está asociada estructura con textura. La primera textura vemos que todos los instrumentos están en octavas. Si nosotros vemos la duplicación, bueno, el violín 1 y 2 están en unísono, pero la viola y el violonchelo están a una distancia de octava, ¿no? Y tenemos una textura, digamos, de unísono, de ensamble, de un tutti en una misma melodía, que además le va a dar mucha fuerza a este primer pasaje, ¿no? Entonces podemos utilizar el ensamble en su totalidad para hacer un solo elemento en la textura. Y vean cómo contrasta Mozart aquí el material, ahora agregando una sección, una segunda sección en donde tenemos arpegios que están divididos en los instrumentos. Son arpegios además rotos, ¿no? No hace el arpegio en una sola dirección. En lugar de hacer el arpegio que vemos aquí es un sol sostenido errante, un sol sostenido con séptima disminuida, pero vean que en lugar de seguir en una sola dirección, por ejemplo, fa, aquí tengo la más grave es re, fa y si, en lugar de hacerlo en orden, lo alterna. Fa, re, si, y después este material se continúa con esto, ¿sí? Con las notas que siguen en la armonía, ¿no? Como tratando de avanzar gradualmente de registro, pero con la misma idea de este arpegio roto, ¿no? Termina con el violín 1 y al final, para dar digamos, marcar una especie de acento, tenemos este acorde en bloque al final, ¿no? Y así como también construye aquí un tipo de textura que le podríamos llamar imitativa, pero en realidad yo creo que no es tanto una imitación, sino más bien construir una sola idea con varios instrumentos, ¿no? También consideren que hay una especie de paneo con esta construcción. Y luego hace lo mismo, pero en el sentido contrario y con otra armonía. Ahora, en lugar de construir un arpegio ascendente, va a construir un arpegio descendente. Tenemos aquí el violín, ¿no? Desde este si bemol, mi, sol, luego lo responde el violín 2 y por último la viola. Y vean que es la misma idea pero de forma descendente. Ahora el único elemento que está añadido extra es la nota pedal en el violonchelo, ¿no?
Entonces aquí tenemos otra textura en donde como los instrumentos se dividen el material. En lugar de esto por el registro, por ejemplo, esto pudo haber quedado en un solo instrumento. El violín 1 pudo haber hecho todas estas notas. Pero de alguna forma, si hacemos esto, dividimos el trabajo, por un lado, y por otro lado damos este efecto también de un gesto en movimiento, porque se está moviendo a través de los instrumentos en el espacio, ¿no? Para la siguiente frase lo que vemos es más una textura un poco más clara y más, digamos, tradicional del periodo clásico, que es la melodía de acompañamiento. Y vemos cómo funciona en dos bloques. Por un lado tenemos el bloque de las cuerdas graves, vamos. Aquí tenemos violín 2, viola y violonchelo haciendo el acompañamiento, la armonía. Aquí se unen momentáneamente con el ritmo de la melodía, pero después es muy claro que ellos están haciendo acompañamiento, y una melodía principal que está en el violín 1. Después, los instrumentos gradualmente, aquí por ejemplo es un pasaje eh, pequeño, empiezan a tener una escritura en pares. Sin embargo, el violín 1 sigue teniendo el aspecto principal. Lo vemos después, es muy claro aquí como los demás están haciendo acompañamiento. Esto es acompañamiento, mientras que lo de arriba es melodía. Y si nosotros observamos esta, esta construcción de pares, la retoma más adelante y de hecho ahora sí la continúa. Vean cómo las dos cuerdas graves funcionan en pares, en par, doblado a terceras, mientras que violín 1 y violín 2 doblan la melodía en octavas. Entonces hay una sensación de pregunta y respuesta y están funcionando en pares. Tenemos dos elementos claramente aquí. Vamos a escuchar primero la entrada de viola y violonchelo y luego vamos a escuchar la entrada de violín 1 y violín 2. Y nuevamente va a haber este juego de pregunta y respuesta, ¿no? Esta idea continúa, vean aquí tenemos lo mismo. Se acortan los fragmentos, ¿no? Incluso aquí sigue existiendo esta misma idea. Esto de aquí se pasa abajo. Y para terminar tenemos una textura un poco mezclada. Al principio es la melodía claramente en el violín 1, la primera parte es una especie de coda para esta primera parte del minuet. Y tenemos el acompañamiento abajo. Y luego parte del acompañamiento se construye en pares. Ahora no en terceras paralelas, sino en sextas paralelas por la inversión, mientras que el violonchelo está haciendo solo las notas de la armonía. Entonces, hay veces que aunque la textura predominante sea melodía y acompañamiento, puede haber un elemento aquí como es este caso, este de aquí, que puede funcionar como algo interesante, ofrecer algo interesante y que además se trabaja en parejas. Este puede parecer un ejemplo muy simple de cómo trabajar el cuarteto de cuerdas, pero vean cómo tenemos básicamente desde el compás 30, la anacruza del compás 30 al 31, desde el compás 31 hasta el compás 74 más o menos. Y vean, tenemos prácticamente 40 compases y en esos 40 compases hay mucha variedad de texturas. Y de hecho hay muchas distintas texturas, ¿no? Obviamente hay material melódico que se retoma, ¿no? Aún vean como este material melódico que tenemos aquí, si nosotros lo marcamos con algún color, por ejemplo aquí, este material melódico, que es la anacruza de 16 avos y los 3 cuartos en estacato, vuelve a aparecer aquí, vuelve a aparecer aquí, de hecho en los dos instrumentos, y vuelve a aparecer aquí, de hecho, varias veces, ¿no? No es una sola vez todo ese fragmento. Es decir, aun cuando hay una gran variedad de texturas distintas, el material es el que de alguna manera le va dando cierta cohesión al minuet.
Como les decía, en este caso es una pieza clásica y de alguna forma Mozart estaba influenciado por los moldes que existían en su época, ¿no? El minuet debía tener ciertas características, es muy claro aquí cuando cambia el trío, ¿no? Es una forma de minuet. Eh, y veamos también que las frases son bastante regulares en tamaño, ¿no? Tenemos aquí, sin contar la anacruza, bueno, más bien se complementaría después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con la anacruza, casi 8. Y aquí tenemos con la anacruza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con la anacruza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí se corta un poco esta idea de la regularidad, ¿no? Y al final la retomo un poco otra vez con 4 compases, si consideramos la anacruza, para, eh, para poder terminar la pieza. Aquí, si vemos la estructura, por qué sucede esto? Recordemos que es anacrúsico, ¿no? Entonces, si tenemos aquí dos compases, cada idea es de dos compases, 2, 4, ¿sí? 6, hasta aquí, 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, pero si incluimos la anacruza serían casi 8. Entonces, lo que sucede es que a veces son ideas de 8, pero que se superponen, y entonces el último compás de la idea de 8 es el primero de la siguiente, y por eso da la sensación de que es más irregular. Entonces, bueno, es un buen ejemplo de cómo podemos continuar trabajando, ¿no? Nosotros vamos a ver este tipo de texturas y vamos a tratar de utilizarlas o simplemente de aprenderlas, aprender algo de ellas y poder utilizar algo similar en nuestras piezas. Esto es tonal, entonces eh, también vamos a notar que hay cierta relación con la tensión armónica, ¿no? Por ejemplo, aquí aunque no hay armonía porque todos están en doblaje octavas, pero hay mucho cromatismo. Entonces esto provoca mucha tensión que está reforzada por los fortepiano, ¿no? Entonces tiene mucho cromatismo y eso se va a acentuar por los fortepiano. Y luego tenemos este acorde que es muy disonante, pero en realidad al estar en piano no incrementa tanto su tensión como los anteriores, por los fortepiano o por la cantidad de instrumentos, sino más bien por el registro. Aquí digamos que incrementa la tensión por ascender en el registro y termina eso con un bloque de acordes, ¿no? Y lo mismo con el siguiente, tal vez se disminuye la tensión cuando nosotros vamos de forma descendente y aquí vuelve a entrar el tema y se resuelve esa tensión. La resolución aquí ustedes pueden ver de este acorde aquí que tenemos en este punto de re dominante con puede ser visto como re dominante eh, como la dominante porque tenemos el la, do sostenido, sol, el fa sostenido es una apoyatura y la dominante resuelve a re mayor, ¿no? Entonces se resuelve toda la tensión, en la parte anterior es una parte mucho más tensa. Entonces también la estructura y las texturas están relacionadas con el contenido armónico o con el desarrollo armónico. Es muy importante que si ustedes quieren hacer algo totalmente en el estilo y en el lenguaje de un compositor, deben de entonces conocer muy bien, ¿no? Como les dije, no es lo mismo el lenguaje y estilo, pueden usar algo tonal, pero no necesariamente usarlo al estilo de Mozart. Entonces, aquí no estamos hablando tanto de estilo, sino más bien de textura, pero es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta a la hora de hacer su pieza. Entonces, bueno, espero sus comentarios y de verdad yo estaré en comunicación con ustedes más frecuentemente. Por favor, traten de subir sus avances regularmente
para que podamos avanzar en esto. Y otra cosa que les quería decir es que me gustaría que las piezas las pudieran meter al Foro de Música Nueva Manuel Enríquez. Todavía no sale la convocatoria para este año, pero creo que estamos en buen tiempo de poder terminar la pieza y meterla al Foro de Música Nueva. Eh, si tienen algún otro comentario, por favor no duden en escribirme. Yo para este cuatrimestre hay muchas cosas que tenemos que mejorar y yo pues haré lo que esté de mi parte para hacerlo, pero también les pediría que ustedes pusieran también su empeño en esta materia, sobre todo porque es su penúltimo cuatrimestre y porque es su especialidad. Ustedes se van a titular como compositores, como licenciados en música especializados en composición, y entonces pues tienen que demostrar que hay que tienen un conocimiento profundo y de la música que quieren hacer, ¿no? Entonces por eso es tan importante que le pongan empeño a esta materia. Eh, Sé que tienen otras materias y que tienen otras cosas que hacer, lo sé perfectamente y sé que muchos de ustedes ya trabajan activamente como músicos o incluso en otras cosas, pero como profesores también, pero no se olviden que su especialidad es composición, entonces deben de cierta manera darle prioridad a esta clase, al menos ponerla en una buena posición en sus prioridades. Entonces, nos vemos pronto. Eh, si tienen comentarios sobre este video, de todas formas yo voy a subir la partitura así con estos comentarios, con estas anotaciones que le hice y también el PDF de las diapositivas que les mostré, por si quieren consultarlas, y subiré el video para que ustedes lo vean. Espero que podamos trabajar mejor en este cuatrimestre y por ahora solo vean este video y ya la siguiente clase, la siguiente semana, podemos ponernos de acuerdo para cómo vamos a hacer las revisiones de sus piezas y hacerlo de una forma que nos convenga a todos y que sea la más adecuada para nuestras circunstancias. Muy bien, un saludo a todos y nos vemos pronto.